Bueno, buenas tardes a todos. Perdón la pantalla, no sé por qué no se cambió de la sala de espera, así que estaban todos en el lugar indicado. Quiero darle la bienvenida nuevamente a los que nos acompañan desde nuestros inicios en estos mates jurídicos. Aclararles que estuvimos esperando un poquito porque venía el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, que bueno, habrá tenido algún pequeño inconveniente por el cual no pudo ingresar, pero como ya pasaron 10 minutos de la hora, vamos a ingresar. Les doy la bienvenida en nombre del Foro de Abogados de San Francisco Solano y Villa de la Florida, y los dejo en presencia de nuestro querido disertante y nuestro primer disertante en estas charlas o mates jurídicos virtuales, un gran amigo, el doctor Elvio Ramos, excelente docente y además ex docente de quien les habla, y juez en responsabilidad penal juvenil. Así que los dejo con él y disfruten de la charla. Muchas gracias. Elvio. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme nuevamente a compartir con ustedes algunas ideas y algunas experiencias, porque esta es la idea, ¿no? De poder compartir, de transmitir conocimientos, de últimas novedades. Estos tiempos extraordinarios y otro tipo de transmisión de conocimiento, ¿no? Me encanta trabajar con ustedes, con los colegas. Hace años que soy docente. Si bien yo soy técnicamente juez penal, en realidad tengo mi corazoncito en el derecho de familia, por eso que siempre trabajo contenidos por lo general vinculados al derecho de familia, aunque le prometí a Alejandra algún contenido penal. Vamos a tratar algún contenido penal. Y los temas que yo trato de difundir con ustedes están vinculados a la práctica profesional y sobre todo desde el análisis de las tendencias jurisprudenciales. Tuvimos un pequeño cortecito de luz con el doctor Ramos, así que él se está incorporando nuevamente a la sala para poder continuar con esta charla. A ver. Elvio, ¿nos escuchás? Ahí Ahora está. sí, tuve un hipo informático. Puede pasar, puede pasar. Estamos acostumbrados acá en el foro que nos pasen estas cosas. Así que Sí, me continuamos con... sorprende porque yo confío bastante, tengo bastante estabilidad en la señal, pero ya vieron, incluso cuando yo estaba por ingresar a través del celular, que hablábamos antes de eso, estaba por ingresar por el celular y bueno, recuperamos la conexión. Les decía que la idea de estas charlas con ustedes, mi compromiso es transmitir lo que está ocurriendo en jurisprudencia en una época donde se ponen a prueba una serie de convicciones. No digo que uno renuncie a sus principios, pero el tema es cuando yo esos principios los tengo que convertir en una decisión. Entonces ahí la cuestión es más difícil. Somos todos guerreros hasta que tenemos que tirarnos adentro de la trinchera, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, curiosamente, como una conclusión preliminar, yo creo que hubo una reacción tardía frente a la serie de resoluciones, decretos de necesidad de urgencia, etcétera, que generaron aislamiento y no se pensó demasiado en los chicos. Voy a compartir la pantalla, voy a compartir el PowerPoint, así que voy a tratar de ser breve, así tenemos tiempo luego de discutir lo que les voy a presentar. ¿Están viendo bien? ¿Están viendo bien? ¿Se ve bien la pantalla?
Bien, como ustedes pueden ver, yo puse entre comillas reglas y buenas prácticas, justamente para notar un sentido crítico a la posibilidad de establecer algunas directrices que nos puedan guiar en lo que continúa o en lo que sigue de la pandemia y todo lo vinculado al derecho de comunicación entre padres e hijos. Esto que nosotros conocemos como cuidados personales, que se generan a partir del momento en que los progenitores dejan de convivir y tienen que, a través de un plan de parentalidad, formal o informal, arreglar todas las cuestiones atinentes al cuidado de los niños en el hogar de uno, en el lugar del otro, etcétera, ¿no? Sabemos que hay distintas, que tenemos modalidades indistintas, alternadas, pero los cuidados personales siempre corresponden por igual a ambos padres, aunque los hijos estén viviendo permanentemente con uno. Sin embargo, el aislamiento social obligatorio generó una distorsión en casi todos los regímenes de comunicación de manera abrupta. No hubo un aviso para esto y inmediatamente hubo una serie de planteos de aquellos padres que estaban privados de alguna manera o de una manera total del contacto con sus hijos, a efectos de que se los habilite para tener justamente contacto con ellos y que se respete el plan de parentalidad que oportunamente se había pactado y había sido homologado por los tribunales. Fíjense que esto es el extracto que está en esta carátula, por así decir, corresponde a uno de los fallos más interesantes que yo leí, que fueron dictados por la doctora Cordero, creo que es de las magistradas en general del fuero de familia, no solo nacional, sino del país, que mejor comprende el juego de las convenciones internacionales y el estado de excepción, ¿no? Ella dice concretamente, invoca dos artículos particulares. El artículo 9, por el cual de la Convención de los Derechos del Niño nosotros tenemos que proteger el derecho del contacto del niño con sus padres de modo regular, y el artículo 18, donde el Estado debe garantizarle a los padres las obligaciones comunes y su derecho a criar y desarrollar a su niño consigo. Esto es una obligación positiva de los dos artículos 9 y 18 son obligaciones positivas por parte del Estado. Vamos a ver ahora el mosaico legal. ¿Cuáles son las normas que están en juego en este tema de la pandemia y el régimen de comunicación que los jueces han citado reiteradamente en sus fallos? Artículo 3, sabemos que es el de la Convención de los Derechos del Niño, nos indica el interés superior del niño, justamente, que debe ser la pauta de decisión para todo asunto de carácter administrativo, de carácter judicial, público-privado, en lo cual los intereses de un niño estén en juego. Y dice el inciso segundo, los estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres. ¿Sí? Este es el segundo párrafo del artículo 3 que va a tener una importancia vital en la decisión de los jueces, para un lado o para el otro, para admitir el derecho de comunicación en épocas de aislamiento o para negarlo. Acá tenemos los artículos respectivos del Código Civil y Comercial, que en el capítulo relativo a la responsabilidad parental establecen la columna vertebral de los deberes y de las funciones sociales que los progenitores tienen con respecto a sus hijos. Fundamentalmente hagamos hincapié en el artículo 646, ¿no? Son los deberes de los progenitores: cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo, considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, actitudes, desarrollo madurativo, etc. ¿Por qué hago hincapié en el 646?
porque si bien el C46 habla de los deberes de los progenitores, nosotros vimos que por el artículo 3, el artículo 9 y el artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño, el Estado debe garantizar que los progenitores puedan cumplir con estos deberes y de esta manera también disfrutar de los derechos que la responsabilidad parental se le reconoce. Y luego entramos al periodo que estamos transitando actualmente. Sabemos que el 20 de marzo, por un decreto de necesidad de urgencia, el 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, y sabemos todos qué es lo que ha significado, ¿verdad? Estar todos en su casa y tener prohibición de circulación, excepto para las actividades o las personas incluidas en las actividades que enumera el artículo 6. Sabemos que luego estas actividades, por distintos decretos y resoluciones de la jefatura de gabinete, se fue ampliando. Pero el artículo 6 no decía absolutamente nada con respecto al régimen de comunicación entre padres e hijos. Por lo menos para resolver la situación en la cual la pandemia sorprendió a aquel padre que tenía 2 días a su hijo por semana y de buenas a primeras lo tenía que tener todo el tiempo porque no podía trasladarlo al domicilio o al centro de vida principal del hijo. Al día siguiente, el Ministerio de Desarrollo Social e incluso la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia, Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, emitió la resolución 132/2020, que se supone que es aclaratoria del DNU. Dice, artículo 2, se consideran supuestos de excepción a los fines del artículo los siguientes. Cuando al momento de entrar en vigencia la medida de aislamiento preventivo y obligatorio, el niño, niña o adolescente se encontrase en un domicilio distinto al de su centro de vida o al más adecuado al interés superior del niño, niña o adolescente para cumplir el aislamiento social mencionado. Este traslado debe ser realizado por única vez. Es decir, que en ese momento, en la hipótesis en la cual estaba el niño conmigo, pero en un régimen de comunicación, en el momento de la pandemia yo podía trasladarlo excepcionalmente al domicilio donde estaba su centro de vida. Dice, inciso B, cuando uno de los progenitores, por razones laborales, que se inscriba en alguno de los incisos del artículo 6 del decreto 297, de asistencia a terceros u otras causas de fuerza mayor, deba ausentarse del hogar en el que se encuentra el niño, niña o adolescente. Puede trasladarlo al domicilio del otro progenitor familiar o referente afectivo. Es decir, no voy a dejar solo a un niño en la casa, sobre todo si no puede valerse. Y la otra excepción era cuando por razones de salud y siempre en beneficio del interés superior del niño, pueda trasladarlo al hijo o al domicilio del otro progenitor. Por supuesto que las situaciones de urgencia que requerían la atención médica a cualquier nivel, no solo por contagio de COVID, sino por cualquier otra circunstancia, estaba autorizado directamente a través de la indicación médica. A partir de acá vamos a ver, y bueno, tenemos el otro problema, ¿no? El acuerdo 386/20 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que decretó el asueto en el ámbito del Poder Judicial de la provincia, se suspendieron los términos procesales, en principio se fijó por el periodo relativo entre el 16 y el 31 de marzo, y luego sabemos que se ha prorrogado hasta el 18 de julio, que es coincidente con la nueva revisión que harán las autoridades nacionales acerca de la mantención del aislamiento social obligatorio o su morigeración. El artículo 2 de esta acordada dice establecer durante el citado periodo la prestación mínima del servicio de justicia, que se limitará a la atención de los asuntos de urgente despacho y que por su naturaleza no admiten postergación. Digo esto porque es importante tener en cuenta bajo qué circunstancias los juzgados de familia habilitan o no habilitan la feria judicial y qué se puede entender por asuntos de urgente despacho o que por su naturaleza no admitan postergación. Esto queda absolutamente claro en el fuero penal,
relativo sobre todo a las personas privadas de la libertad, aunque ya sabemos qué es lo que ha pasado al respecto y todo el lío que se generó a partir del habeas corpus colectivo que resolvió casación y que luego la Suprema Corte echó para atrás. Pero lo cierto es que en esta materia los jueces del fuero penal tenían bastante más claro qué podía ser un asunto de urgente despacho o aquellos temas que por su naturaleza no admiten postergación. No fue tan feliz la interpretación unánime en el fuero civil. De hecho, sabemos que hubo dificultades en la cuestión alimentaria, sobre ejecución de sentencias, sobre reclamo de aumentos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver qué es lo que sostenía la jurisprudencia a comienzos de la pandemia, teniendo en cuenta de que ya teníamos el contagio encima y estábamos esperando un pronunciamiento del Poder Ejecutivo Nacional donde justamente avisase o anunciase lo que todos estábamos esperando, es la cuarentena obligatoria como ocurría en otros países. En este caso, se solicita la habilitación de la instancia a los efectos de que el padre pudiese mantener el contacto con el hijo. Dice, al lado de las obligaciones estatales asumidas en procura del respeto o tutela del derecho de los menores a la preservación de sus relaciones familiares, velando porque los niños no queden aislados, no sean separados contra la voluntad de estos, el referido texto internacional dice razonablemente que esto último debería ceder cuando la separación se presenta como necesaria en el interés superior de los menores, ¿no? SIC. Y agrega al juez que corresponde en la emergencia evitar condiciones de contagio del virus, debiendo contribuirse a la prevención como herramienta útil en beneficio de la sociedad. Luego dice, ello así entiendo que con la finalidad de fortalecer la prevención y la salud como bien fundamental de la comunidad, corresponde desestimar el planteo formulado por el actor mientras dure la vigencia de las medidas de aislamiento. ¿Qué es lo que pedía el actor? Que se mantenga el régimen de visitas, que no se altere. Esto fue el mismo día, esta sentencia sale el mismo día que luego a la noche nos enteramos que había salido el decreto de necesidad de urgencia ordenando el aislamiento. Ya pasamos ese Rubicón de normalidad, de vieja normalidad a nueva normalidad. ¿Y qué dice la Cámara de Apelaciones? Dice, el recurrente no ha logrado demostrar de qué manera una decisión favorable a la habilitación de la feria perseguida podría subsanar la eventualidad pérdida del ejercicio del derecho cuando lo pretendido implicaría poner en riesgo la propia salud de la niña menor de edad. Dice, en efecto, no basta limitarse a mencionar que la continuación del proceso de revinculación en el modo que ha sido dispuesto en estos sobrados y durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio por el decreto 297, evitaría la concreción del prejuicio mencionado. Es decir, en esta situación se dio una serie de medidas cautelares en razón de denuncia de violencia familiar contra el progenitor. En realidad la violencia familiar había sido dirigida contra la madre de la criatura, de la niña, y se había dispuesto en principio la exclusión del hogar y el impedimento de contacto del padre hacia el grupo familiar, y luego se hizo una revinculación. Esta revinculación quedó fallida justamente por el aislamiento obligatorio, preventivo y obligatorio, y lo que interpone el padre es que este proceso de revinculación continúe. Bueno, ¿qué le dijo la Cámara? Vemos, mire, no le vamos a habilitar la feria y se lo vamos a rechazar. En rigor de verdad, me llama la atención que se habilite feria, que no se habilite feria, pero por otro lado la Cámara se expida sobre el núcleo de la presentación. Es decir, que en realidad se la habilitó porque le dijo, mire, lo suyo no corresponde. Seguimos. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué está pasando mes a mes con el derecho de comunicación? Este es un caso, volvemos a San Isidro,
casi 10 días después de haber resuelto casi 10 días después. Y en este caso es un caso extraño porque lo que está pidiendo la presentante es que no sea trasladado el niño de su hogar al hogar del otro padre. Esto no podría llamarse medida autosatisfactiva, porque en realidad está disponiendo del derecho de comunicación de su hijo con el padre. Y el juez hace una serie de consideraciones, como por ejemplo dice, con la finalidad de fortalecer la prevención y la salud como bien fundamental de la comunidad, y sin perjuicio de ser claras las normas dictadas hasta el presente en cuanto a la obligación de la población de efectuar un aislamiento social obligatorio, dictadas con el propósito de lograr la permanencia de los niños en sus hogares, evitando todo tipo de traslados en los mismos, los que tornarían innecesario el dictado de la presente cautelar en virtud de las circunstancias alegadas y en pos de propender al interés superior del niño en juego, estimo pertinente dictar un pronunciamiento expreso al respecto. Es decir, el juez dice, mire, es tan claro el decreto, el DNU 297 y la 394 del Ministerio de Salud de la provincia, que no hace falta decir nada, pero voy a decir algo. Algo tengo que decir, ¿no? Por algo me pagan el sueldo. Y dice, hacer lugar al pedido efectuado por el actor disponiendo la habilitación del asueto judicial en estos actuados y disponer que el menor BZ deberá permanecer en el hogar que habita en la actualidad, sin ser expuesto a traslados de ninguna naturaleza que no tenga un carácter terapéutico, etc. Es decir, que el juez dice, resuelvo que se cumpla la ley, que la ley es un decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Creo que me pareció, cuando yo lo leí, tuve noticia de esto, digo, que un juez habilite la feria para decir que se cumpla la ley. Una persona va y le dice al juez, por favor, quiero que se cumpla la ley. Y un juez dice, cúmplase la ley. Me llamó la atención. Continuamos. Ya estamos en el mes de abril. Y acá sí aparece una medida autosatisfactiva, ¿no? La situación fue la siguiente. Ustedes saben que el DNU 297 generó cuestiones interpretativas porque había ciertas situaciones que uno podría denominar particulares, pero que no eran tan particulares. ¿Qué pasa con aquellas personas que por su propia discapacidad mental, por sus propias necesidades emocionales y a través de un serio control por parte de los terapeutas indicaban la necesidad de un contacto con el exterior? Esto no había sido dispuesto, no había sido contemplado, y entonces yo no podía sacar al niño o al adulto mayor que necesitaba tener un contacto con el exterior, o que el encierro en realidad lo que hacía era agravar los síntomas. Entonces se presentó el asesor tutelar general, el doctor Gustavo Moreno, presentó una acción contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, justamente para que se permita, en la situación particular, pero en general, aquellas personas que están a cargo de menores cuya situación de encierro les provocaba males mayores del que padecían, que salgan. ¿Qué dijo la Cámara? La Cámara dijo, mire, en realidad no tiene sentido porque es una excepción que no hace falta que el decreto ley la mencione. No es necesario. Si bien es cierto que el decreto 232 del Ministerio de Desarrollo Social habla de situaciones de urgencia de salud, podemos interpretar básicamente que estamos ante esta situación y me alcanza con el certificado médico donde aconseja que haya que sacar a pasear a la persona, ¿no? En realidad todos sabemos que en ese momento nosotros tenemos que obtener un permiso expreso para poder siquiera trasladarme más allá del supermercado en el cual compro las cosas diarias, excepto que sea una persona esencial, ¿sí? Creo que la Cámara de Apelaciones Contenciosa tomó el camino del medio, como se dice ahora Corea del Centro, y dijo, no hace falta que hagan esto, porque en realidad esto se lo permite. Y en realidad no era así. Concretamente, este tipo de salidas recreativas mínimas no estaban permitidas, con lo cual la Cámara podía haber dicho que efectivamente había que autorizar a estas personas
y no decir que era insustancial el tratamiento, ¿no? Tenía tratamiento y la justicia debía dar una respuesta, porque el hecho de andar por la calle con un certificado médico no garantizaba que no se hiciese una causa penal contra la persona, justamente porque el certificado del médico no era ninguna instancia de permiso de circulación. Acá vamos a ver un caso muy interesante, porque tiene que ver con las dudas que genera el estado de excepción en la decisión de los jueces. Esto está en el marco de una situación de verdadero conflicto entre los progenitores de la niña y justamente en mitad de estas disputas y luego de haber hecho un acuerdo que se trajo con mucha dificultad a las partes, llega el aislamiento. El aislamiento genera o encuentra a la niña conviviendo con su madre. El padre no admite esta situación, es decir, él quiere tener contacto con la niña y acude al juzgado a solicitar no solo que haya un régimen de comunicación o que se respete el acordado, sino directamente va a pedir el cuidado personal indistinto. Argumenta, por ejemplo, que la madre incumple el régimen de comunicación acordado, de que por otro lado la niña está en riesgo físico porque la señora convive con personas que entran y salen de la casa, que incluso el tío materno conviviente trabaja como recolector de residuos y que está en consecuencia circulando y puede estar en contacto con la enfermedad y que él garantiza con mayor eficacia los cuidados de salud de la niña. Y el juez invoca justamente el decreto del Ministerio de Desarrollo Social, el 132, junto con la Secretaría Nacional. Digo que prestemos atención a este combo, ¿no? Al 132 y la resolución de la CENAF, que justamente había establecido, como vimos antes, las excepciones, que eran solamente traslados si la pandemia no se encontraba a mitad del río, o traslados de salud, o cuando un progenitor tenía que trabajar para que no quede solo el niño. Entonces dice, ninguna de estas situaciones cabe en este supuesto del 132/2020, y en consecuencia no vamos a hacer lugar a esta situación, pero sí lo que vamos a recomendar es que a los efectos de que no se pierda la vinculación, que se mantenga comunicación entre el padre y la niña, que está a cargo de la madre, a través de los sistemas telemáticos, como dice Skype, videollamadas por WhatsApp, etc. Eso es lo que resuelve el 6 de abril. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio pasó que... en un segundito que se pasó ahí. ¿Qué es lo que sucedió? Que las cosas no funcionaron de esa manera y terminó siendo perjudicial para la niña, porque se trata de una niña de 3 años y la niña de 3 años no puede manejar una videollamada. O sea, no es la forma de comunicarse entre padres. A tal punto ocurrió este desencuentro que el juez vuelve sobre sus pasos. 21 días después de la primera resolución, vuelve sobre sus pasos y modifica absolutamente todo. Entonces, homologa el acuerdo de plan de parentalidad provisorio. Con una característica interesante que la juez deja plasmado, es que ella realiza una audiencia con las partes a través de Skype. Hasta incluso tiene una entrevista con la niña a través de Skype. Realmente se da cuenta que la nena no sabe manejar este medio, no termina de darse cuenta que es una forma de comunicación. Y la jueza, ahí hábilmente, por suerte, hábilmente para las partes, consigue establecer un acuerdo, ya a través de Skype y todo esto documentado, un acuerdo por el cual se llega a un plan de parentalidad que se ajusta a la situación de emergencia. ¿Y qué sucede?
se revierte la resolución del 6 de abril y entonces permite que la niña esté al cuidado de cada progenitor, cada uno durante una semana, o sea, semana de por medio cada uno, ¿sí? Y aclara, la ejecución de este acuerdo provisorio es inmediata, es decir, desde el mismo momento que se notifica. Es interesante. Sin embargo, todavía está como haciendo un reacomodo con relación al decreto, a la resolución 132 del Ministerio de Desarrollo Social. Pero acá vemos un atisbo de solución real y concreta en beneficio de la niña y en protección de su interés superior. Tengan en cuenta que este fallo es del 27 de abril del 2020. Un caso acá de la provincia de Buenos Aires también, pero esta con una interpretación propositiva, donde la jueza de paz astutamente estira la interpretación de la resolución 132 del MDS, y se trata de una señora que tiene un permiso de trabajo y que tiene que trasladarse más allá de la cuenta y no puede cuidar de su hijo. Entonces la jueza dice que la medida de aislamiento social preventivo obligatorio entró en vigencia cuando el niño o niña adolescente se encontraba en un domicilio distinto o al más adecuado del interés superior del niño o adolescente para cumplir el aislamiento social mencionado. Este traslado debe ser realizado por única vez. Cuando uno de los progenitores, por razones laborales, de asistencia al tercero u otras causas de fuerza mayor, deba ausentarse del hogar en el que se encuentra el niño o niña adolescente, puede trasladar al domicilio del otro progenitor familiar o referente afectivo. ¿Qué es lo interesante? Es que dice que no corresponde que sea única vez, sino que cada vez que por razones laborales esto ocurra, podrá hacer el traslado. Es una interpretación favorable a una mejor dinámica en el régimen de comunicación y en el cuidado del niño. Se ha avanzado un poco más, siempre dentro de los términos de la resolución del Ministerio de Desarrollo Social. Bien, seguimos todavía en abril. Esto es importante porque todavía está la resolución 132 dando vueltas, ¿no? En este caso, el pedido también está orientado a revivir o mantener la fuerza del convenio oportunamente homologado. En este caso, vuelve otra vez la justicia nacional, ya en este caso haciendo caso a lo que la Cámara Civil venía repitiendo. Digamos, la Cámara Civil de Capital Federal hasta ese momento tuvo un criterio muy restrictivo de habilitación de feria judicial. Por suerte, no sé qué me dirán ustedes colegas, pero creo que en la provincia no hubo esta tendencia tan restrictiva. Los jueces en Capital Federal no habilitaban la feria y la Cámara normalmente confirmaba esto, aun cuando se tratase de una cuestión tan delicada como el régimen de comunicación de padres a hijos. Ellos consideraban que no se podía modificar el statu quo por situaciones extraordinarias y que planteó inconvenientes. Y por eso, en este caso, directamente se va contra la resolución 132 para solicitar de que no se respete la limitación de esta resolución y se permita un intercambio fluido de contacto entre el padre que tiene al niño a su cargo y el padre que tenía régimen de comunicación. Y acá llegamos a un fallo que yo creo que fue un fallo bisagra en ese momento. No solo fue bisagra, sino que además le comunicó a las autoridades nacionales que se venía una jurisprudencia bastante fuerte en contra del 132. En este caso, otra vez el juzgado civil 23, la doctora Cordero, dice
fíjense qué interesante. En el caso, la actora manifestó que su hija desde el jueves 19 de marzo se encontraba cumpliendo el régimen de comunicación provisorio establecido en ambos. Es decir, el tema es así. El padre es quien está a cargo de la niña. Niña no es una adolescente. Pero resulta ser que estaba en el régimen de comunicación con la madre, que se estaba reconstruyendo el vínculo. Llega justamente el jueves 19 de marzo, ya se anuncia de que va a haber un aislamiento y que todos debemos quedarnos en el domicilio. ¿Y qué hace el señor Z, que es el padre? Se constituye en la casa de la madre, la señora G, perdón, el Z es la nena. El señor se presenta en el domicilio de la señora y prácticamente se lleva por la fuerza al adolescente, por así decir, porque justamente no iba a permitir de que el aislamiento lo lleve adelante la niña con su madre. Se interpone una acción que pide que se mantenga el acuerdo homologado en diciembre del año anterior. El señor se niega, alegando de que estaba vigente el decreto del DNU 297 y en los términos de la resolución 132. ¿Qué dice la jueza? Resulta inadmisible que el Ministerio de Desarrollo Social, mediante la citada resolución, restrinja los derechos de locomoción de los niños, niñas y adolescentes, como lo hace, desnaturalizando los alcances del DNU, lo que resulta irrazonable. Es que el ministro carece de facultades y por ende la legitimación para adoptar normas que interpreten o limiten los derechos individuales, modificando los alcances del DNU. Esto casi es equivalente al certificado médico, permitiendo que las personas que lo necesitan paseen. Exactamente, le dice, mire, señor ministro, usted no tiene las facultades de establecer bajo qué condiciones las personas se mueven o no, porque usted no es autoridad. Dicha resolución es por ende inaplicable e inconstitucional, ya que fue dictada sin legitimación para hacerlo, y por tanto soslayando los mandatos constitucionales. ¿Con qué resolvió la juez? Más allá de que era razonable de que la niña o la adolescente permaneciese en la casa del padre, porque aparte era la voluntad de la niña, por otro lado también dice, en estas situaciones, si bien es importante oír a los adolescentes, tampoco vamos a resolver en base a lo que ellos piden, y restableció el contacto con la madre, es decir, que se lleve adelante el régimen de comunicación homologado. Pero es la primera resolución, diría que fue la última, por los sucesos que continúan, donde directamente se derribó la resolución 132 del 2020, algo que algunos ya habíamos observado que era inconstitucional, por cuanto un ministro de ninguna manera puede reglamentar interpretativamente un DNU. Por eso fíjense que luego el presidente de la Nación instruyó al jefe de gabinete y estableció que las interpretaciones de los DNU que ampliaban o prorrogaban el aislamiento sea obligatorio y las excepciones se harían a través de jefatura de gabinete, que también es una delegación impropia, pero bueno, no vamos ahora a entrar en estas cuestiones constitucionales. Entonces llegamos a la decisión administrativa del 2 de mayo del 2020, ¿sí? Que sabemos todos, mejoró bastante la limitación del régimen de comunicación. Esta decisión administrativa 703 la dictó el jefe de gabinete de acuerdo a la delegación de funciones del DNU 325, 355, etc. Esto ya sabemos, directamente incluye de alguna manera en el 297 como una excepción al aislamiento, traslado de niños, niñas y adolescentes al domicilio de otro progenitor o progenitora o referente afectivo, siempre que ello sea en el interés superior del niño, niña o adolescente. Y si se trata de familia monoparental, el progenitor o la progenitora podrá trasladar al niño, niña y adolescente al domicilio de un referente afectivo, siempre que ello sea en el interés superior del niño, niña y adolescente.
se encuentran habilitados para realizar los traslados, dice el artículo segundo, cualquiera de los progenitores o progenitoras o referente afectivo. Es decir, acá se pasó de una limitación casi absoluta a un régimen bastante amplio donde la única limitación es que esto tenga que ver con el interés superior del niño. Ya no había cuestiones de salud, etcétera, etcétera, sino que directamente se interpreta de que si un padre considera que es adecuado al interés superior de su hijo que esté con el otro, lo puede hacer sin ningún tipo de limitación. También se incluye a referentes afectivos. Los referentes afectivos no necesariamente tienen que ser parientes del niño. Al día siguiente de la decisión administrativa 703, sabemos que el gobierno de la ciudad permitió la salida recreativa de los niños los fines de semana, de acuerdo al número de documento, la ciudad de Buenos Aires, 1 hora por día a no más de 5 cuadras de distancia del domicilio. Entonces cambia el panorama a partir de la decisión administrativa. Comienza una nueva forma de interpretar el plan de parentalidad. Otra vez, Juzgado Nacional 23, la doctora Cordero estuvo muy activa, y es coincidente este fallo con la decisión administrativa. Pero saben que, más allá de que coincida con la letra del 703, yo creo que establece un principio básico. Porque dice que la decisión administrativa no es la que autoriza el traslado de los hijos en esos términos, sino que la solución, dice, debe buscarse mediante la interpretación armónica de las disposiciones que emanan de la Constitución Nacional, tratados internacionales de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y demás normativa específica que regula la materia del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que lo que hizo el 703 en rigor de verdad fue respetar y poner en sintonía el estado de cosas con este bloque de convencionalidad que genera con respecto al derecho de comunicación de los hijos con los padres en el más rango alto de exigibilidad. Es decir, que de ninguna manera ni el DNU 297, el 132, la resolución 132 o la decisión administrativa 703 podían ir en contra de esto. Recordemos la decisión de unos días antes de la doctora Cordero, que declaró inconstitucional la resolución de desarrollo social. Bueno, digamos que en este segundo caso directamente da la base constitucional. Yo creo que debería haber sido esta base la consideración primordial de interpretación del DNU 297 y el derecho de comunicación a lo largo del periodo de aislamiento social obligatorio. Por eso dice, acá él dice, el hecho de poder dividir el tiempo equitativamente en esta realidad dinámica como una suerte de compensación para que tanto B como N puedan pasar similares periodos con su otro progenitor es una solución que se ajusta a su interés superior desde un enfoque integral psicofísico, considerando especialmente su salud emocional y garantizando sus derechos en mira a su bienestar general. Este es el argumento básico que no se puso en discusión, ni siquiera en análisis, en los precedentes judiciales que se ajustaron casi sacramentalmente a los términos del DNU 297 y la artillería de resoluciones administrativas que le siguieron. Por eso es que a partir de ahí aparece como una jurisprudencia más en sintonía. Este caso lo que tiene de interesante es, es la señora que se cansó de las llamadas por WhatsApp. En este caso es una señora que tiene a cargo a sus hijos todo el tiempo y le está pidiendo al otro padre que le dé una mano teniendo a las niñas o a los niños, cosa que el otro padre decía mientras
hagamos la comunicación virtual. Entonces la señora se presentó a la justicia y dijo, por favor, denme una manito porque yo tengo que trabajar, ya es demasiada carga, que dijo el Juzgado Nacional en lo Civil. En estas circunstancias es donde la solidaridad familiar debe apreciarse con mayor nitidez. En consecuencia, dice, resulta justo y razonable y acorde al principio de solidaridad familiar que los progenitores alternen los cuidados de sus hijas de forma tal de distribuir más equitativamente las tareas de cuidado de los menores mientras dure la presente situación. Lo que no aclara esta resolución no fue materia tampoco de discusión este fallo, pero que hubiese sido importante también como con criterio general, es decir, que estas situaciones se tienen que llevar a cabo en tanto en cuanto no ponga en riesgo potencial la salud de los niños, porque ustedes saben que algunas actividades esenciales están directamente en riesgo. No hubiese opinado lo mismo el juzgado, o resuelto lo mismo el Juzgado Nacional, si el progenitor que alternaba los contactos a través de distancia hubiese sido uno de los médicos que está permanentemente en contacto con la gente infectada por COVID. Quizás hace una perogrullada esto que estoy diciendo, pero hubiese sido importante colocar el factor de riesgo de contagio como una limitante, porque también eso nos obliga, una vez que tenemos clara cuáles son las limitaciones, a generar los mecanismos para que no se pierda el contacto. Ya estamos bastante próximos a los tiempos actuales y la decisión administrativa 703, que cambió el panorama, que cambió el horizonte, también les generó a los padres que hasta ese entonces tenían a los hijos consigo con la excusa del aislamiento social obligatorio, resistirse a un cambio en la situación, es decir, ceder el cuidado de los hijos y que estos pasen un tiempo con el otro. Entonces, la justicia comenzó a ajustar por el lado en que los padres, más allá de la situación excepcional y los peligros de contagio, es importante que los padres faciliten el contacto de los hijos con el padre con el cual no conviven. Y esto es recuperar la vieja pauta jurisprudencial, ya antes del Código Civil y Comercial, que cuando había disputas entre los padres acerca de quién quedaba a cargo de la custodia del hijo, la jurisprudencia dijo que un indicio de ser mejor padre es aquel que garantiza de manera efectiva el contacto de su hijo con el otro progenitor. Por eso dice, miren, en este caso, miren, si usted insiste en interferir el nivel de comunicación o en la frecuencia de la comunicación, es muy probable que nosotros le impongamos una multa, ¿no? Dice, a lo último, tal intervención apunta a impedir el ejercicio disfuncional o abusivo de los progenitores de su responsabilidad en desmedro de la protección e información integral de los hijos. Bien, hasta acá les agradezco la atención y me gustaría en todo caso que, si les parece, abrir una suerte esta vez sí, de mate jurídico y podamos reflexionar acerca de lo que hemos alcanzado y hasta dónde, qué es lo que viene en perspectiva, ¿no? Porque... Y acá tengo unas preguntas en el chat. Bueno, sí. ¿Qué se puede invocar cuando la primera audiencia estaba fijada en época de pandemia hasta que se levante el aislamiento? ¿Cómo se puede hacer para que el progenitor no conviviente pueda mantener relaciones personales con su hijo? La materia era cuidado personal, aclara. Bueno, sí. Dos situaciones, ¿no? Primero, la básica es
mantener la comunicación de cualquier modo. Es decir, que el progenitor no dificulte el contacto del niño o adolescente que está bajo su cuidado con el otro progenitor. Es decir, que permita que haya videollamadas, comunicaciones telefónicas, etc. El segundo nivel, que es más intenso, es justamente compartir de manera alternada los cuidados del niño, ¿verdad? Bueno, ya vimos que se ha admitido la jurisprudencia, ya es una tendencia, ¿eh? Yo incluí los fallos los primeros fallos al respecto, pero podía haber hecho un PowerPoint de 200 diapositivas porque ya hay una abundante jurisprudencia que indica que deben llevarse a cabo el convenio homologado, el plan de parentalidad, si significaba que los hijos estén alternadamente con uno o con otro progenitor. Por supuesto que siempre había que ofrecer garantías de que no iba a haber peligro de contagio. Pero además se generaba una situación, en otro fallo, donde decía que el padre que solicitaba que el cumplimiento del plan homologado, plan de parentalidad homologado, también tenía que ofrecer algunas garantías de que no se colocaba en situación de riesgo de contagio. Pero le decía también que ocurrido esto, que si se recupera un régimen alternado, también al momento de que el niño vuelva al domicilio original, el otro progenitor también tenía que garantizar que no había tenido contacto estrecho con... ¿Se dan cuenta? Esto es una situación, digamos, de ida y de vuelta. Con lo cual exige que los padres sean bastante más estrictos en sus propios cuidados cuando están generando esta situación de compartir los cuidados personales de manera periódica del hijo, ¿no? De los hijos. Sí, tal cual. Acá hay otra pregunta, Doc. ¿Se puede solicitar que el progenitor que convive con su hijo sea notificado por WhatsApp del inicio de un cuidado personal, ordenando lo que se presente en el... ¿Se me corta? ¿Me escuchan bien? Sí, se cortó un poquito. Volveme a reiterar, a ver. Vuelvo a leer. Se puede solicitar que el progenitor que convive con su hijo sea notificado por WhatsApp del inicio de un cuidado personal, ordenándole que se presente en el expediente con letrado o defensor y constituya domicilio y tome en vista virtual del expediente, haciéndole saber a la letrada interviniente su rol de auxiliar de justicia y favorecer una conciliación, pudiendo acompañar en autos acuerdo en forma privada para una justa conciliación. Todo eso. Sí, no termino de entender, pero lo que me está... No le Yo en pasamos a realidad, la muy doctora simple. para que lo haga la pregunta ella, a ver si No, la podemos... más o menos, a ver, déjame... Sí, creo que interpreto lo siguiente, ¿no? Digamos, tenemos dos niveles de dificultad. Primero, la dificultad de llegar a un acuerdo privadamente entre ambos padres, porque si no, esto se cumple y punto, se presenta un plan de parentalidad. El otro nivel de dificultad está directamente en la institución justicia. Si realmente a mí el juzgado me va a habilitar la feria, considerando de que esto se trata de un asunto urgente. Bueno, con respecto a este segundo interrogante, como miembro del Poder Judicial, sin ninguna duda es un asunto urgente, de naturaleza importante, porque es el derecho, el interés superior del niño de conectarse con el otro padre, ¿no? Es un derecho superior. Nadie dudaría que si interpongo un amparo, ¿sí? Porque también hemos dicho, ¿y qué tal si en cambio de un régimen de visitas o comunicación, metemos un amparo y decimos, hay un individuo que está impidiendo el ejercicio de un derecho constitucional a otro ciudadano, que en este caso es el niño, ¿no? Que además tiene derecho superior al resto de los adultos. Entonces, el juez tiene que habilitar la instancia y llamar a las partes para que lleguen a un acuerdo, y si no, tiene que decidir el juez. En esto es absolutamente claro el Código Civil y Comercial. Cuando hay tensiones y desacuerdos en el plan de parentalidad, el juez debe decidir a quién de los padres le corresponde el cuidado personal. Esta misma mecánica debe interpretarse o debe aplicarse en estas situaciones. Porque el aislamiento social obligatorio justamente
nos desafía como jueces, nos interpela como jueces a buscar las soluciones más dinámicas que garanticen justamente lo que la propia convención dice: interés superior del niño, adecuado desarrollo y bienestar del niño. ¿Sí? Nosotros tenemos que habilitar la feria porque estamos frente a una situación que claramente provoca perjuicio. El niño que no tiene contacto con su padre de manera frecuente está sometido a un riesgo de daño, ¿verdad? Excepto que la propia actividad del padre pueda generar un daño mayor, como por ejemplo el contacto del COVID. Así que yo creo que si por parte de uno de los letrados no hay voluntad de convencer a su cliente de llegar a un acuerdo razonable, lo que tiene que hacer la contraparte, la profesional de la contraparte, es solicitar que el juez resuelva inmediatamente, o incluso como una medida cautelar impropia, ¿no? Que establezca un régimen de comunicación provisorio con contacto físico y con traslado. En ese sentido, amparándose en el artículo, en la decisión administrativa 703 y la jurisprudencia abundante que tenemos ahora, el juez está obligado a proveer. Y además, ahora tiene a mano los medios telemáticos. Cuando uno ve el protocolo de proceso oral, de oralidad, en la justicia civil que ha elaborado la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y teniendo en cuenta las últimas resoluciones de la presidencia de la Suprema Corte, donde nos indica de qué manera utilizar los medios telemáticos, se puede llevar adelante tranquilamente. En cada estudio, cada abogado con su parte, se comunican por Microsoft Teams con el juez de la causa, escucha, eventualmente incluso puede, frente a alguna duda, puede haber un pequeño periodo de prueba donde se convoque al cuerpo auxiliar técnico, puede tener entrevista con los niños, entrevista mediada con los psicólogos del cuerpo de la asesoría pericial, de manera mucho más dinámica. ¿Sí? En este momento, para la atención de causas urgentes, no hay excusa. No hay excusa para actuar porque se puede hacer de manera cómoda, eficaz, con directamente el principio de mediación, donde el juez está presente con las partes, llegar a un acuerdo, incluso decir que el acuerdo debe cumplirse sí o sí, ¿no? Acá hay otra pregunta. ¿Qué se puede hacer cuando el progenitor no conviviente traslada al hijo a su casa y allí recibe visitas de familiares y amigos que no respetan la obligación de aislamiento social preventivo y obligatorio y ponen en riesgo de contagio al niño? Bueno, yo creo que más allá de que esto está sobreentendido por público y notorio, es importante que figure en una de las cláusulas del pacto, del plan de parentalidad homologado por el juzgado, o hacer mano de la excepción del 703, justamente que el progenitor que consigue este régimen de comunicación y poder llevarse al hijo a la casa, no esté en contacto con terceras personas que no sean convivientes. Porque además es un delito. Básicamente es un delito. ¿Sí? Claro, artículo 200, 202 en adelante del Código Penal, que están asociados con el decreto de urgencia 97, claro. Aquella persona que de manera dolosa o por negligencia grave coloca en riesgo la salud de la persona, es así. Si están generando denuncias penales por circular sin autorización con el vehículo, con mayor razón cuando alguien está pidiendo los cuidados del hijo y se asume como responsable de los cuidados y el bienestar de salud del hijo, permite que ingresen personas. Cuidado que, es decir, acá los adultos tienen que comprometerse justamente a no generar estas situaciones. Y si, por ejemplo, el padre que consigue un régimen de visita se lleva un régimen, de comunicación y se puede llevar el hijo a la casa y no debe tener contacto con sus novias, por ejemplo, no puede tener, tiene que abstenerse. Es así. O acepta esta situación o continúa con la videollamada. No hay garantías de que el contacto con un tercero, por más que tenga una relación afectiva cercana,
esté libre de contagio. Sobre todo en el conurbano, ¿no? El contagio social en este momento es la pauta principal. Así que esto exige realmente extremar los cuidados. El derecho lo tiene el niño, el derecho lo tiene el padre, pero en este caso la limitante está dada por el riesgo de contagio. Y si recibe terceros, y bueno, no se puede. Esto ya no se puede. Bueno, otra pregunta. ¿Se puede solicitar una medida cautelar sobre comunicación con los hijos, estando vigente una restricción por una falsa denuncia por violencia familiar hacia la madre y no hacia el menor? La denuncia de violencia por parte de la madre, dice. No A ver, tiene. ¿cuál puede ser? Sí, acá yo entiendo a qué apunta. Esto es un viejo problema, ¿no? Si yo prohíbo, restringo el contacto del señor A con la señora B, que tienen hijos en común, el señor A tiene derecho a mantener comunicación con sus hijos. ¿Cómo conciliamos esta situación con la orden de restricción? Bueno, en particular esto hay que preverlo. El restringido puede admitir, o sea, no le queda otra que acatar la orden del juez, pero también tiene que proponer o salir la solución de parte del juzgado de que un tercero sea el que le lleve a los hijos, ¿no? Y pueda llevar adelante el régimen de comunicación. Más allá de que yo particularmente sostengo que el que es violento con la madre es violento con los hijos, por violencia directa o indirecta, ¿no? En ese caso yo especifiqué en la resolución que la restricción de contacto no solo con respecto a la víctima, sino también con los hijos en común, ¿no? Y que en todo caso me ha pasado, como juez de menores, tomar esta resolución, decirle, mire señor, usted va a estar impedido de ver a sus hijos, etcétera, por violencia contra la madre, inicie el camino, inicie un nuevo camino, ¿no? Ahora es el camino inverso. Si usted quiere recuperar, si quiere volver a su casa, entonces demuéstreme que es digno de hacerlo. Yo parto de la base y tengo en ese sentido apoyatura científica. El que es violento el que ejerce violencia de género lo es con respecto a los hijos también. Y si no, no está dando el mejor ejemplo. Seguro. Otra pregunta. Progenitora de 2 hijos, dice. Persona con discapacidad menores, dice. No es ayudada en el cuidado de por su padre y no puede salir a trabajar. Por patología de hijos tampoco puede hacerlo en su casa. ¿Es posible que esto sea causal para pedir aumento de alimentos? Progenitor niega la discapacidad y no quiere ver a sus hijos. Ya parto de la base, por lo que me dice la pregunta, es que ya hay alimentos acordados judicialmente. Seguramente. Y que tiene que haber sido resuelta la cobertura médica y tratamiento del hijo con discapacidad. Para pedir un aumento de cuota alimentaria tiene que quedar claro que las necesidades han aumentado o de acuerdo a la fase etaria necesita la cobertura. No es lo mismo el niño de jardín de infantes que el de primaria que el de secundaria. Digo una cosa de perogrullo, pero a los alimentantes les cuesta entender que no son los mismos gatos a medida que los niños crecen, ¿no? Es como que se fijan alimentos cuando tiene 2 años y eso quedó plasmado en una especie de radiografía y el niño parece un Simpson, no crece nunca. Entonces, cuando le están pidiendo mayores gastos porque empezó la primaria, porque empezó la secundaria, claman al cielo diciendo, pero ¿cómo? ¿No te alcanza? No alcanza porque creció, ¿no? Y entonces el niño demanda otro tipo de cosas. Pero si estamos dentro del mismo periodo franja etaria, nosotros tenemos que probar que hay nuevas necesidades. En algún caso yo sé que yo vi una vez me mandaron un pedacito de un programa de televisión de difusión así masiva, donde una abogada más o menos de renombre decía que bueno, que como ahora el aislamiento genera mayores gastos, porque los chicos comen más.
pareció un argumento más bien para conseguir trabajo, digo yo, porque no es así, ¿no? Entonces, con el mismo criterio, como los hijos comen menos en el conurbano pobre, porque los padres no tienen cómo, entonces hay que bajar la cuota, ¿sí? El mismo argumento inverso. Que bueno, como ahora están pasando hambre, porque no puede trabajar la madre que trabaja con el servicio doméstico, entonces los chicos comen menos, entonces les voy a pasar menos plata, porque no necesitan tanto como antes. Son cosas que no se sostienen, hay que tener mucho cuidado de estos consejos caseros, ¿no? Que son más bien de la revista Para Ti que expresadas por un profesional. Tal cual. Pero luego la gente dice, no, yo tengo derecho porque ahora come más chocolate que vos le aumentes la cuota de nada. Hay otra pregunta, dice, en el caso de que el padre no cumpla con sus obligaciones financieras de los menores, ejemplo, no abonar la cuota del colegio desde el mes de marzo, ¿cómo debe proceder la madre, quien es la que tiene a cargo el cuidado personal de los dos menores? Bueno, puedo presentar a unos amigos que resuelven problemas de deudas de manera poco ortodoxa, pero eficaz. Pero calculo que no está pidiendo eso, ¿no? No es el consejo que me está pidiendo. En realidad, yo estoy muy en sintonía con la denuncia penal. Hacer la denuncia penal, 13944, es una acción pública. El delito, más allá de que alguna jurisprudencia, una jurisprudencia que está totalmente reñida con el criterio de género, ¿no? Dice, bueno, no hay delito si el señor no puede trabajar y no tiene ingresos. No hay delito. ¿Cómo que no hay delito? Entonces, si el señor no puede trabajar, la señora sí puede trabajar a cargo de los pibes. Entonces, la perspectiva de género en últimos fallos del 13944 realmente resuma mucho machismo y patriarcado, ¿no? Es casi parecido a algunos fallos de casación penal donde las chicas villeritas de 14 años tienen son más ligeras de frenos inhibitorios que las niñas de clase. Ese nivel de pensamiento cavernícola. Entonces hay que derribarlo de una vez por todas. Yo lo que haría es una denuncia penal e inmediatamente solicitaría que se habilite la feria judicial y se intime al señor al pago de cuotas bajo apercibimiento de alguna de las medidas del 553. Por ejemplo, quitar el registro para conducir. Es más, yo ahora pediría, incluso como 553, que le revoquen, si es una actividad esencial, que le revoquen el permiso, que no le permitan salir a trabajar. Sin permiso no puedes circular. Y si circulas te van a meter una multa de una causa penal. Directamente hay que generar, digámoslo, a través de los medios legales, la mayor presión posible para el pago, ¿no? Y bueno, es un poco lo que le prometí a Alejandra tratar en una próxima reunión, reiterar un poco la primera charla y le vamos a mechar la parte penal, ¿sí? De empezar a dotar a las madres que alimentan a los hijos sin la colaboración de los padres alguna munición, más allá de estos amigos conocidos que resuelven deudas de terceros. También les podrías presentar a los amigos, porque en una de esas resuelven un poquito más rápido. Voy con otra pregunta. Un progenitor no conviviente que durante la pandemia desde mayo no retiró a los niños en cumplimiento del régimen de comunicación y ahora, durante fase 1, pretende llevárselo luego de 15 días luego de que 15 días atrás haya manifestado un caso de COVID en el trabajo. La madre puede negarse entendiendo que los menores viven con adultos mayores en riesgo hasta que se flexibilice el ASPO. Me parece que no me queda claro. Se queja de que el padre por un lado no lo vio y ahora cuando lo quiere ver lo No, el padre no lo vio desde mayo a los chicos y ahora... Y esa es la queja. Y ahora quiere verlos. Ahora quiere verlos, pero dijo que en el trabajo había un caso de COVID.
No, bueno, mientras el señor no tenga COVID, obviamente, y garantice que en su domicilio no va a haber circulación social, ya está, no hay forma de impedirle que tenga. Pero nosotros tenemos que pensar en los chicos, ¿no? Y en estos momentos a los chicos les hace muy bien tener contacto con el otro padre y salir. En la ciudad de Buenos Aires, todos los fines de semana es un reguero de chicos paseando con los padres. No sé, yo sé que en la provincia ocurre, pero que no está autorizado, pero de todas maneras, desde el punto de vista de la dinámica del cuidado de los hijos, asumiendo todas las precauciones posibles, yo creo que es ventajoso que si el padre manifiesta la voluntad de tener a los hijos consigo, no habría obstáculo, salvo capricho, para que la madre permita esta situación. Pero por supuesto, vuelvo a lo que les decía antes, yo creo que en estas situaciones el progenitor que accede a tener a los hijos consigo debe dar ciertas garantías de que no hay circulación dentro de su domicilio, que no lo va a permitir. Porque nosotros no sabemos qué pasa en el tiempo intermedio, pero esto también, las generales de la ley les cabe al padre, que tiene permanentemente a los hijos, en el periodo en el cual los niños pasan con el otro, qué es lo que hace o deja de hacer, ¿sí? Si no, díganle a Macri que fue a Paraguay y tiene que quedarse 14 días encerrado ahora, ¿no? Claro. Así que bueno, es lo mismo, exactamente lo mismo, acá se da una situación de espejo. Con el mismo criterio, el padre que se lleva dice, bueno, mire, en realidad yo me enteré que la señora que tiene siempre los pibes, ahora el compañero de trabajo tiene COVID, no se los voy a devolver. Esto, ¿sí? Verso. Acá están pidiendo que repitas, por favor, los artículos del Código Penal que referiste hace un ratito, que no se escuchó bien. Ley 13.944, del año 1950. Muy La bien. ley, el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Acá Andy hace una pregunta, no sé si se refiere a alguna pregunta que hizo anteriormente porque no estaría entendiendo. Dice, el menor junto con su madre y padre divorciado fue llevado a varias sesiones con psicólogos quienes han coincidido en derivar al menor a consulta con el psiquiatra, pero no entiendo cuál sería la pregunta. A ver si la busco a Angie y le preguntamos, a ver. Me parece que no está en sala ya. No te veo, Angie. Acá estás. Acá la veo, a Angie la veo. Bueno, te habilito el Ahí audio. está saludando Angie. Pregunta. Angie y compañía. ¿Sí? Elena, sí. Ahí está. Ah, hola. Sí, te escuchamos. Bueno, yo quería consultarles en el caso de que padre y madre divorciados, el cuidado personal lo tiene la mamá de los dos menores. Sí. La mamá lo llevó con el consentimiento y conocimiento del padre a varias sesiones con el psicólogo. Bueno, y los derivaron a hacer una consulta con un psiquiatra. Fueron la madre, el padre y el menor. Y como el padre no le gustó ese psiquiatra, fueron a otros. Entonces, en síntesis, vieron a 3, 4 psiquiatras, los 4 profesionales con el mismo diagnóstico al menor. El padre le dice a la madre que ella está loca y la que se tiene que medicar es ella. ¿Qué se hace en esos casos? Sí, pero está bien. No tiene que ver con el tema de la convocatoria, pero ¿qué tiene que hacer? En realidad, la pregunta es quién paga el tratamiento del psiquiatra. En realidad, lo que tendría que hacer la madre es que se atienda con el psiquiatra que le parece mejor. Si el padre se niega, eventualmente deberá hacer un planteo en la justicia, donde hoy el Código Civil y Comercial plantea cómo se resuelven los desacuerdos derivados de la responsabilidad parental, ¿no? Está claro. Si Perfecto. el padre se opone, deberás pedirle al juez que eventualmente haga un no innovar, que no se... pero cuidado, que está en riesgo la salud mental. No se puede... si un psiquiatra está diciendo que el
el niño necesita tratamiento y medicación, más allá de que la madre pueda estar con un problema psiquiátrico, quien necesita tratamiento es el niño, no tiene nada que ver los adultos. Me parece que si el padre está tan preocupado por la calidad profesional de los psiquiatras que lo atiendan, que él designe el psiquiatra. Pero que este niño tiene que tener una cobertura. ¿No? Es eso. Sí, fue más o menos lo que yo le Ahora, dije sí. a esta Si chica, no, pero y si no, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, enviar una carta de documento en la cual se diga que teniendo en cuenta la oposición de facto que viene realizando el progenitor con respecto a la atención psiquiátrica del hijo, se lo intime a que en 48 horas designe al psiquiatra que de su confianza pueda llevar adelante, bajo apercibimiento de que la progenitora designa al psiquiatra que ella le parezca mejor y se terminó. Que quede documentado esto, ¿no? Porque si no estamos hablando en el aire. En algún momento hay que documentar esta oposición, ¿sí? Porque si todo, de palabra nos oponemos todos, pero cuando empezamos a hacer circular papeles en los cuales yo tenga que decir por qué las cosas cambian. Exacto. Gracias, Doc. De nada, Angie. Bueno, seguimos con las preguntas. Espérame que me perdí porque estaba contestando por el canal de YouTube. Todas las charlas están en el canal de YouTube del Foro de Abogados de San Francisco Solano. Lo pueden encontrar ahí. A ver. Dice Sole Mayer, te hace una pregunta. Elvio, en mi caso, mi madre recibía la visita de su novio, el enfermero José, vamos a decirlo así, quien falleció por la enfermedad. Por suerte no nos contagió, te cuenta. Y después dicen acá que lamentablemente la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en provincia no tiene mucha cabida en las fiscalías. Bueno, sí, no depende del fiscal, es un delito de acción pública. Y ahí es donde los abogados tenemos que trabajar machacando al fiscal. Se presenta como querellante y se termina. Acá están pidiendo los teléfonos de sus amigos. Particular damnificado y se terminó, ¿no? En estos son los abogados de la matrícula los que tienen que imponerse. Los fiscales son razonables ante la presentación de los letrados. Y hay que llevarlo adelante. Lo que los jueces penales habían intentado en una época es generar una especie de conciliación, como la 2470, ¿no? Recuerden que la 2470, el impedimento de contacto, más allá de la investigación del delito, le genera al juez la obligación de llamar a una audiencia para restablecer el contacto entre el padre omitido y el hijo que no ve. Algunos jueces han interpretado que esto también puede ser aplicado a la cuestión alimentaria, como para que el padre empiece a cumplir, pero lo anterior ya está cometido el delito, ¿no? El incumplimiento alimentario no es un delito permanente, se lo ha querido visualizar así, pero no es un delito permanente. Es cierto que se dice que no hay tantos delitos como cuotas cumplidas, ¿verdad? Podría ser un delito continuado en este sentido. Bueno, no quiero meterme en penalista, pero las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Un delito continuado es un solo delito, el delito permanente es un solo delito, el delito continuado puede tener consecuencias penales diversas. Pero el tema es responsabilizar a quien no cumple. Y tenemos mecanismos civiles y penales de responsabilización. Si no estamos generando una solución que no va a perdurar en el tiempo. Y la idea de la justicia es resolver el conflicto sin perjuicio de adjudicar responsabilidad que no han cumplido, ¿no? Por eso aquí tenemos que insistir frente a los fiscales, incluso iniciada la denuncia, llevar adelante lo más posible el proceso penal contra el incumplimiento alimentario. Insisto, somos una sociedad muy permisiva al incumplimiento alimentario. Y hacemos recaer sobre la mujer el cumplimiento de todas las obligaciones con respecto a los hijos, ¿no? Y no puede ser.
Acá hay otra pregunta, dice, ¿cuáles son los artículos del Código Penal que castigan el incumplimiento del ASPO cuando el progenitor lleva a terceros a su casa y pone en riesgo al niño o niña? A partir del artículo 202, 205, ahí está el tema del contagio, aquel que provoca el contagio, aquel que está en peligro de pobreza. En principio, esta situación es un delito de peligro, ¿no? Basta con que uno pueda generar las condiciones de contagio al tercero. Y cuando lo provoca el contagio, la pena aumenta, ¿verdad? Y es la intervención de justicia federal. Acá yo no veo ninguna otra pregunta. No sé si quieren hacer preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, se anima a hablar, que levante la manito, así lo puedo ver, y le habilitamos el micrófono para que pueda hacerla. Y si no tienen más preguntas, a ver, acá hay una pregunta, espérenme. Te habilitamos el micrófono, Marcela. Te escuchamos. Tenés que habilitarlo desde tu computadora. Yo acá ya te habilité. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Estuve muy atenta a su charla, realmente muy positiva. Mi pregunta era si le quedaba, en realidad, tiempito. Quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con la temática, pero que creo que usted me puede ayudar. Si no, puedo esperar hasta el final y si le queda tiempo, la hago. ¿Usted? Sí. Bueno, doctor, estoy presentando un recurso de amparo por el tema de un niño, ¿sí? Porque han vulnerado sus derechos. Su madre es una trabajadora, el único familiar que tiene a cargo, vive mamá e hijo. Esta señora es docente. Bueno, hemos presentado un recurso de amparo y hoy me salió, soy de la provincia de Salta, y hoy me salió, digamos, un decreto del asesor de incapaz donde me dice que no va a participar en el pleito porque no es algo de su interés. Entonces mi duda a mí me quedó realmente sonando mucho. Marcela, ¿qué se plantea en el amparo? ¿Qué se plantea en el amparo? Contra el Ministerio de Educación, el que pueda la madre quedarse con el centro de vida de mi hijo, ¿sí? Porque ella iba a ser trasladada a una localidad del interior de la provincia y el único familiar que tiene a cargo es la madre, o sea, mamá e hijo. Entonces presentamos administrativamente al ministerio, no nos dieron lugar, entonces yo puse un recurso de amparo basado en el interés superior del niño, su centro de vida acá, y el único familiar que tiene es la mamá. A ver si entiendo. ¿Cómo sería el caso? ¿La señora va a ser trasladada a otro lugar? Sí, la señora tiene su domicilio en la provincia de Salta Capital. Y iba a ser trasladada por cuestiones laborales, bueno, no está trabajando ahora por el tema de la pandemia, pero es docente, iba a ser trasladada al interior de la provincia, lejos de su domicilio. Es la única persona referente adulto mayor que tiene este niño menor de edad. Entonces ella pide... ¿Cómo, doctor? Entonces, esto le cambiaba el centro de vida al niño. Claro, entonces presentamos este recurso de amparo pidiendo que se le dé la posibilidad a la señora, por ser el único referente familiar, que la dejaran acá. Entonces pedimos intervención al asesor de menores, de incapaces, y nos dijo que no era de su interés porque no sentía que había sido vulnerada. Entonces mi pregunta es, doctor, ¿qué es lo que puedo hacer? Si puedo seguir, digamos, ¿cómo puedo...? Igual, yo creo que por el 103 tiene que asumir, del Código Civil y Comercial, tiene que asumir igual representación. No le cabe otra, y si no, como para generar un poquito más de presión, solicitar... ¿Se me escucha bajo? Un poquito bajo. A ver, esperen que como dicen ahora, me muteo y vuelvo... Sí. Ahora no te escuchamos.
No. A ver ahí. Yo ya te activé, ¿eh? Hola, ahora sí. Sí, ahí está. Me tenías muteado, ¿vale? Perdóname, Elvio, perdóname, te pido mil disculpas. No, es que me estaban escuchando. No, es que a veces el recurso dicen de volver a activar y desactivar. A ver, ¿yo qué haría? Pediría la designación, no sé cómo está la institución en Salta, pero pediría la designación de un abogado del niño. Yo creo que sí, hay afectación de derechos del niño, pero también hay otra cosa, ¿no? Que yo creo que quizás debilita la posición de la madre y que no debe ser muy distinto. El estatuto del docente en Salta no debe ser muy diferente que el resto, y la señora aceptó adherirse a un estatuto público, del cual difícilmente puede decir, ella sabía de antemano, ¿no? ¿Cuándo puedo alegar que esto me afecta? Cuando es intempestivo. Pero si es por razones de servicio, y bueno, tendrá... parece más una cuestión del adulto que del niño, ¿no? Es cierto que le va a afectar el centro de vida, pero si, por ejemplo, el día de mañana a la señora le ofrecen un mejor trabajo en otra provincia, se va a ir con el niño aunque el centro de vida cambie. Sí. El tema es así, yo siempre tengo que pensar en el contraargumento. ¿Cuál es la fortaleza del contraargumento? ¿Sí? Y si es intempestivo el traslado, si ha sido, por ejemplo, formulado el traslado sin el debido respeto a ciertas normas administrativas, o cuando realmente carece de utilidad el traslado, con lo cual uno puede sospechar de que en realidad hay una especie de represalia. Bien. ¿Verdad? Sí. Pero si le dice, mire, usted tiene que ir a Tartagal porque necesitamos docentes ahí, y la necesidad es objetiva, bueno, tendrá que ir a Tartagal. Bien, doctor. Muchísimas gracias. A cualquier lado de Salta iría a trabajar, ¿no? Está linda Salta. Sí, la verdad que es hermoso Salta. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su aporte. No, por favor, Marcela. Ale. Creo que no veo yo ningún otro mensajito del chat. A ver si me levantan la manito, los habilito. El que quiera hacer una pregunta, y si no, lo dejamos en paz al doctor Ramos, que después de 1:50 ha no solo disertado, sino que además ha contestado preguntas fuera de la temática de la charla, como siempre, tan generoso. Quiero hacer un comentario particular, ¿no? A ver. Porque Sole me planteó la cuestión del novio. Ahí estoy mirando a Sole. Sí, la vemos acá, Sole. Sole estaba muy preocupada por eso, y fíjate vos que la naturaleza te resolvió el conflicto. No quiero ser cruel, pero Dios castiga sin palo y sin rebenque. ¿No? Ahí está. Solucionado el problema. Bueno, aparte, anunció que la mamá está soltera, tu mamá ahora, ¿no? Y tu mamá es una mujer guapa, ¿eh? Así que le estás haciendo propaganda. Como decimos en el barrio, le pusiste la latita en la cabeza, así que se ríe, mirá cómo se ríe. Sole es divina, es una gran profesional. Sole es una gran seguidora tuya. Sí, pero ella está en completa capacitación todo el tiempo. Creo que, es cierto, Sole, te vino muy bien el COVID, ¿no? Porque estás capacitándote la capacidad de absorción de prácticas y conocimientos de salud. Ahí le habilitamos el micrófono para que conteste, porque si no van a creer que estamos hablando con solos. No, pero no, esto es, por eso decía que era, me permitía este mensaje. Hola, ¿me escuchan ahí? Acá estoy. Sole? Acá estamos resistiendo a todo, acá el calor, el frío. Acá ya vamos a tomar mate, porque si no, mira que me dicen, no, estás en clase, no puedes tomar mate, así que ahora voy a tomar mate. Por lo menos sola, sí, ya ves, bueno, de alguna forma sí. Sole, siempre se inscribe a todas las charlas. Sí, ya tengo todas las ocupadas. Y dije, ¿me anotás? Así que, Ale también me aguanto todavía ahí. Una genia, Sole. Yo, bromeando un poco, yo con la charla que voy a dar la semana que viene, la voy a subtitular COVID Tierra de Oportunidades. Va
va a sonar raro, pero cada vez que hubo una catástrofe a nivel mundial o global, siempre ha mejorado la condición del ser humano, no de los que se murieron, por supuesto, pero fíjense, por ejemplo, que gracias a la guerra de secesión norteamericana nosotros tenemos comida enlatada. ¿Sabían eso? Sí, es cierto. ¿Sí? Tenemos los antibióticos, gracias a la Segunda Guerra Mundial tenemos el plástico y los antibióticos. La necesidad es el eje, dice el dicho. Y acá, por ejemplo, nosotros estamos compartiendo un encuentro profesional con la vara alta, donde estamos generando análisis de práctica. Bueno, acá veo varios amigos, a Liliana, a Gabriel. ¿Qué hace Gaby? Sí, más allá de Dani, por supuesto. Varios nos encontramos en las redes sociales, Patricia también la veo ahí, nos encontramos en las redes sociales y discutimos de muchas cosas, ¿no? Pero fíjense que la necesidad en este caso ha generado que nosotros pongamos en práctica cosas que ni pensábamos. Esto de tener que ayornarnos en materia de técnicas de información y comunicación es una revolución y ahora lo sentimos como algo que siempre lo hicimos, ¿verdad? Lo que pareció desesperante a fines de marzo, comienzos de abril, ahora nos resulta tan cotidiano que no sabemos cuándo dejamos de hacerlo, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que nos permite esto también es que tengamos gente de otros lugares, como Marcela de Salta, la tenemos muy bueno, sí. Estas convocatorias hay que ampliar lo más posible y difundirlas ya. Ya el foro de Solano, ya Solano les queda chico. Ya nos queda chico, Solano, ya nos extendimos, tenemos gente inclusive de Panamá para otras charlas, así que esto no se podría haber hecho si no estuviera el ASPO, así que dentro de todo, lo malo que estamos pasando, esto es bueno para los colegas del foro, y vos fuiste el primero en disertar, sin embargo no tenemos tu charla, porque en ese momento no sabíamos... Estás pasando factura, ya te dije. Te voy a devolver la charla recargada. La charla me la debes y recargada para subirla, sí. No la sabíamos grabar, entonces no la pudimos grabar, y bueno, fue la primer charla y el primer disertante virtual, el doctor Elvio Ramos, o más conocido como Chamigo. Chamigo, cierto, hacemos Chamigo en la clase. Así que le agradecemos al doctor por todo lo que nos ha aportado, como siempre, una sabiduría tremenda. No quiere hablar de penal y sin embargo habló de penal. Te lo sacamos igual. Gracias a todos los colegas que participaron por estar con nosotros en este tiempo, y bueno, te dejo la despedida a vos, Elvio, para que te despida a los colegas. Si quieren habilitar los micrófonos, ya lo tienen todos habilitados, para darle un aplauso a Elvio. Agradecer nuevamente la convocatoria. Ya saben que este intercambio me resulta muy enriquecedor. Y creo que tenemos que irnos con la conciencia de cambiar prácticas. Y es el abogado el que construye la solución de la justicia. Es el abogado que todos los días va a tribunales, el que le hace los planteos. Los jueces en este sentido no crean derecho. La creación del derecho comienza con el abogado, ¿sí? Entonces, planteos inteligentes, planteos audaces, planteos desafiantes, planteos que obliguen a pensar al juez, ¿sí? Y no únicamente caminar sobre la línea segura, ¿sí? Por eso, como digo yo, a veces, bueno, mira, el no ya lo tenés, anda por el sí. Este es un principio operativo, voy por el sí. Con lo cual a mí me hace, si yo ya sé de antemano las dificultades, entonces voy a buscar la manera de sortearlas, ¿sí? Y en este momento, sobre todo en derecho de familia, partiendo de los artículos del 1 al 3 del Código Civil y Comercial y los principios generales del libro segundo, nosotros tenemos campo fértil para buscar soluciones que le ayuden a la gente a mejorar su vida, o a colocar a los incumplidores en el nivel de responsabilidad que corresponde, porque la ley nos da
las armas y los argumentos para hacerlo. Muchísimas gracias, nos vemos, bueno, ya hablaré con Alejandra y nos veremos en una tercera. Sí, la próxima te vemos y ya va a estar hablando de penal. Quiero agradecer también al doctor Pedroso, que está desde Corrientes, un compoblano, así que gracias por estar, gracias a todos. Nos vemos la próxima, Elvio. Hasta la próxima. Te vemos y te vamos a seguir molestando. Abrazo a todos, gracias. Chao. Gracias, Ale, gracias, doctor.